Muy buenas tardes. Gusto de tenerlo aquí en Perú 21 TV. Y la razón es básicamente porque cada día que pasa, las denuncias contra el presidente, el mandatario y su entorno siguen. Entonces parece que estamos en un vaivén. No tenemos norte. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que la crisis es bastante más profunda que lo que se ve en la superficie. Tiene que ver con una crisis en general del sistema político, ¿no? Pero sin duda hay que atender a esas manifestaciones también de esa crisis inmediata y para eso tanto el Congreso, la Fiscalía, en fin, tendrán caminos. Pero sin duda hay problemas más de fondo que tienen que ver con cómo resolver estos asuntos más en el largo plazo. El plagio de la tesis es un tema muy sensible porque el presidente, el mandatario, es un maestro, es la máxima autoridad. Y ahora con esta denuncia del 54% de coincidencias con otros autores, ¿en qué situación pone al presidente de la República? Evidentemente es un tema que tiene que aclararse y ahí es importante qué es lo que la universidad informe al respecto. Ha habido, al parecer, intentos por ocultar alguna información o demorarla. Hoy se tiene más información al respecto, el periodismo ha podido obtener la información. Hay que señalar además que muchas de estas denuncias llegan por los medios de comunicación y no por las autoridades que tienen que hacer seguimiento a estos temas, ¿no? Y eso no necesariamente es un problema, pero es un indicador de la debilidad de algunas de nuestras instituciones. Sin embargo, hecha la denuncia, son luego las instituciones formales las que tienen que continuar con la investigación y tienen que determinar si hay o no actos ilícitos detrás. Si los hubiera, en ese caso tiene que haber consecuencias jurídicas, porque nadie puede estar exento de cumplir la ley. Entonces, estamos quizá al inicio de un proceso que nos va a llevar a más elementos, y si es que se demuestra que se han cometido actos ilícitos, pues eso evidentemente tendrá consecuencias también con la posibilidad que tiene alguien de mantenerse en el cargo. Es preocupante, señor Medina, porque además de las investigaciones contra el mandatario, el máximo representante de la nación, y también esta tesis con el 54% de coincidencias, donde ya hay una investigación, se suma un gabinete, un premier que realmente se ve ya desgastado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que, un ejemplo nada más, ¿ah? Polariza. En cada presentación que da, polariza y divide. ¿Concuerda con esta Mm. premisa? Yo creo que lo que se requiere siempre es un presidente o presidenta del Consejo de Ministros que sea un puente, que sea una persona dialogante, que sea una persona que logre articular consensos y no solamente con el Congreso, sino también con los medios de comunicación, con las organizaciones de la sociedad, con el mundo empresarial, con el mundo sindical, etcétera, ¿no? Esa es la labor de un presidente del Consejo de Ministros, el generar un ambiente favorable al gobierno. Si no lo puede hacer por razones individuales, personales, etcétera, el gobierno necesita a alguien que sí pueda cumplir esa función. ¿Cree que hay una decepción de parte de los que creyeron en algún momento en Pedro Castillo porque primero se hizo como una especie de convocatoria al cardenal Barreto, luego a Max Hernández, ¿no? Haciéndoles creer que habría un acuerdo nacional? Sin embargo, esto no fue así. Yo creo que ha habido muchas esperanzas a lo largo de los últimos meses, ¿no? Aparentes puertas de salida, y muchas personas han prestado sus buenos oficios para salidas a la crisis. El acuerdo nacional, personalidades como Monseñor Barreto y otros, y sin embargo no se ha encontrado el camino. Y eso es preocupante porque las posibilidades de salir airosos de una situación así se van estrechando cada vez más y las salidas pueden ser complicadas, pueden ser incluso un colapso de la institucionalidad democrática si es que no se toman los caminos correctos. Así que me parece muy importante tomar el llamado de atención que han hecho varios actores, incluido, por ejemplo, Monseñor Barreto, para retomar la senda del diálogo
encontrar algunos acuerdos básicos para salir de la crisis. No es posible salir de la crisis sin algunos acuerdos y sin algunas reformas, ¿no? Tanto en la actitud del gobierno como en las condiciones en las cuales se da la relación entre gobierno y oposición, ¿no? Y ahí el Congreso también tiene responsabilidad importante en reconducir las cosas para ir por buen camino. Y si se diera un adelanto de elecciones, que es algo que se menciona cada vez más, es importante hacerlo con nuevas reglas. Y si no se diera un adelanto de elecciones, que también es una posibilidad, habría que ir a las elecciones del año 26, que no están tan lejos, habría que ir también con nuevas reglas. Entonces, un elemento importante es discutir cuáles son esas nuevas reglas que no hagan que estemos nuevamente en la situación de crisis en la que estamos. Un ejemplo, por ejemplo, de esas nuevas reglas, valga la redundancia, ya para finalizar. Hay reglas en materia de sistema de partidos, por ejemplo, en qué condiciones los partidos tienen que inscribirse. Necesitamos airear el sistema de partidos, renovarlo, permitir que haya nuevos partidos políticos. Necesitamos garantizar que los partidos sean democráticos, que elijan a sus candidatos y candidatas de manera democrática y no con influencia de una cúpula, que haya inclusión al interior de los partidos. En materia de elecciones también se requieren algunos ajustes y algo de lo que se ha hablado muchísimo es de la forma del Congreso y la capacidad del Congreso para representar. Y ahí, por ejemplo, la bicameralidad es un tema, no una bicameralidad repitiendo las funciones de las dos cámaras, sino una bicameralidad asimétrica que garantice que las cámaras sean complementarias y que también la elección de las cámaras sea diferente. Quizá una Cámara de Diputados elegida en circunscripciones pequeñas, una Cámara de Senadores o Senado elegida en Distrito Nacional Único o en macrorregiones. En fin, creo que lo que hay que hacer es alguna reforma del Congreso que garantice su capacidad de representar a la gente, que garantice también un debate más meditado y un cierto freno a los impulsos que a veces vienen, en algunos casos de manera populista, ¿no? Para responder a la opinión pública y que no están suficientemente pensados. Entonces creo que las reformas serían indispensables de previo a cualquier proceso electoral, ya sea unas elecciones adelantadas o ya sea unas elecciones del año 2026. Ya para dejarlo tranquilo, señor Medina, porque sé que está con la hora, así como están las cosas, porque hemos visto que tenemos a un gobierno que no tiene propósito de enmienda, ¿hacia dónde vamos? Creo que es necesario un gran diálogo que involucre a los políticos y también a fuerzas de la sociedad, medios de comunicación, gremios, etcétera, en buscar una salida. Porque la salida no puede ser dejar que las cosas se desarrollen con piloto automático, porque eso no nos va a conducir sino a la agudización de la crisis. Es importante un diálogo pensando en salidas. Y ese diálogo tiene que ser un diálogo auténtico, comprometido, y en el que cada quien deja sus intereses un poco de lado y piensa principalmente en el país, ¿no? Estamos en una situación de crisis dura, aguda, complicada, que puede poner en riesgo incluso la viabilidad democrática. Así que si los actores no toman con responsabilidad lo que tienen que hacer en este momento difícil, pues vamos a estar en una situación peor de la que estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco su presencia aquí en Perú 21 TV. Y bueno, espero tenerlo más adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.